Arturo Ávila debate con opositores, pero en esta ocasión hasta Gibran Ramírez reconoce la gran corrupción hecha por la reforma energética de Peña Nieto aprobada por el PAN. Corre video. Para que nos expliques qué es lo que se votó en la Cámara de Diputados. Sí, a ver, me da la impresión de que primero tendríamos que ir a la historia, y eso me parece importante. Sí. En la reforma de 2013, pues se transformaron las empresas justamente de empresas públicas a empresas productivas. Y eso tiene un cambio significativo. Algunos datos importantes, fíjate, la luz, el gas y la gasolina subieron un 58% más. El poder adquisitivo se redujo un 11%, sencillamente no coincidimos, por resultó que se convirtió en el negocio de unos cuantos, en el negocio de unos pocos, ¿no? Sí. La deuda de Pemex aumentó un 146% durante ese sexenio, me parece también importante comentarlo. Y otros datos que me parecen de forma significativa es que las cotizaciones del crudo en esos años alcanzaron los niveles más bajos, por supuesto, y además pues no podemos dejar de olvidar el escándalo que estuvo alrededor de esta reforma energética, ¿no? Por ahí había Dices de la de Peña, ¿no? Sí, Estás hablando de la de Peña. Claro, digo, que es la que hoy estamos modificando, ¿no? ¿Qué escándalo teníamos, Leo? Pues acuérdate estas referencias a Overdrecht, ¿no? Cabildeando a través de Ricardo Anaya, por ejemplo, que entiendo que no se ha podido comprobar. Sí, no se ha comprobado. Pero se dice que hubo una repartidera en la Cámara de Diputados para que se aprobara esa legislación. ¿A dónde vamos ahora? Y me parece fundamentalmente importante comentarlo. Nuevamente, de quitar el concepto de productivas a empresas públicas, ¿no? Y con esto nosotros vamos a entender que es importantísima conservar la soberanía energética de los estados. ¿Por qué es importante? Porque tenemos ejemplos en el mundo, el caso de España, por ejemplo, con Iberdrola, en donde han dejado y han soltado y fueron soltando esta soberanía energética, y hoy, por ejemplo, un ejemplo que sucede en las familias más convencionales en España es que tienen que hasta lavar su ropa en la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, porque a esa hora el kilowatt es mucho más barato. Bien, entonces, que en México se aprovechen lo mejor posible los recursos naturales, que se saquen al mejor precio posible, que se paguen impuestos, que se paguen derechos, para que entre dinero a las arcas públicas. Hay cosas en las que yo coincido en que el Estado debe predominar hasta ese 54% que se establece en el dictamen. Nada más para decirle a la gente, el 54% es en generación de electricidad, que tiene que producir el sector público, y el 46% restante a la inversión privada. O sea, lo que nos estás diciendo es que PAN y PRI se volvieron más estatistas en su postura. Ayer en el debate eso sí fue el mundo al revés. Qué interesante, qué barbaridad. Es que no estaba Damián. Y me parece importante agregar algo que lo podemos comentar por los tiempos más adelante. No solamente es el tema del suministro del 54%, tiene que ver también con una reforma para que el litio y el servicio de Internet que provee el Estado se conviertan en áreas estratégicas. Y esto me parece algo bien importante. Damián. Entonces, la energía... Ya se hicieron estatistas. No, hombre, para nada. La energía es clave en nuestra vida, pues, ¿no? O sea, tú necesitas de ambas, tanto hidrocarburos como energía eléctrica. Tan es así que para prender la luz, pues el foco de tu casa, ¿no? O para producir, por ejemplo, el diésel agrícola o el diésel pesquero, o para transportarte. Entonces, debe de ser un tema de sentido común, de lógica. ¿Cómo le doy el mejor producto? ¿Cómo le doy el mejor servicio? ¿Cómo hago que la gente, su recibo, llegue lo más barato posible? Pero no con la trampa del subsidio. Porque darle un subsidio a una tarifa es hacerte tonto tú mismo. Lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y además, si alguien presentó un plan muy estructurado durante las campañas electorales, que tiene ejes muy claros de cómo poder tener una transición hacia energías limpias, fue la doctora Claudia Sheinbaum de Nación. Ojo, mientras ellos se dedicaron toda la campaña a descalificar y no vi una sola propuesta, creo que nada más una cárcel como la de Nayib Bukele, hizo un libro. como la de Nayib Bukele nada más, nosotros sí nos dedicamos a presentar dos cosas importantes. Por un lado, las 100 propuestas que son claras de qué es lo que vamos a hacer en materia de transición energética y de energías limpias, y por otro lado también, cuáles son las reformas constitucionales que necesitábamos para acompañar todos estos cambios que estamos llevando a cabo, ¿no? Y entonces no era necesario poner en la Constitución el tema de la transición energética. Me parece que está claro que la política lo permite, me parece que está claro, como lo mencioné, que lo que no está prohibido está permitido y forma parte de nuestro proyecto de nación. Y me gustaría agregar algunos puntos porque de pronto Damián se vuelve pesimista en estas mesas, y yo siempre soy de los que piensa que debe ser más positivo. Fíjate, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México logró producir el 90% ya de la gasolina que consume. Tuvimos una crisis con él, ¿eh? Segundo tema importante, el 54% de energía del país es generada por la Comisión Federal de Electricidad, aún sin haber hecho estos cambios constitucionales, aún dejando esta pobre participación de las empresas privadas. Sí, sin duda, es cierto, ¿no? Y de 2019 a 2023, la CFE le inyectó el 55% al tema de la energía, del presupuesto en promedio, al presupuesto de energía limpias. También hay que decirlo, inversión histórica, 19.962 millones de dólares en proyectos de generación, transmisión y distribución. Exacto. Yo que quiero que no nos cueste, se produzca barata y que todos tengamos acceso a luz barata. Ahí sí creo que Damián... El sexenio pasado. Sí, idealiza los cambios que se dieron en la reforma
de Peña Nieto que derivaron en grandes negocios, por ejemplo, para Iberdrola. Mételos a la cárcel. Con el fraude del autoabasto. A la cárcel. Es lo que yo quería decir. Ricardo Anaya podría acabar ahí. No, para nada. No era ni diputado. Yo de ver que es una constructora, no es productora. El fraude pero estás mal ahí. fue de Iberdrola en el esquema del autoabasto, que en ese momento evadió impuestos porque en realidad estaba vendiendo la energía por miles de millones. Ese adeudo podría haber ayudado incluso a expropiar Iberdrola. Pero en lugar de castigar a Iberdrola en el gobierno de López Obrador, del expresidente López Obrador, se le premió comprándole a muy buen precio sus plantas, y es algo de lo que se presume ahora en la generación de energía. Arturo, ¿con qué terminamos? Pues me parece, Leo, que la oposición nuevamente ve que este gobierno está haciendo acciones. Y estas acciones nos han dado, sin duda, la simpatía de un electorado. Es innegable que los 36 millones de mexicanas y de mexicanos que votaron por nosotros sí ven una mejoría en su casa. Yo siempre he dicho que hay cosas importantes y hay cosas relevantes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tuvimos la tragedia del COVID, pues claro que era un tema importante. ¿Cuándo se vuelve relevante para la gente? Pues cuando a alguien en la familia le da COVID. Sí. Lo mismo en las políticas públicas que nosotros hemos impulsado. La gente las vive en su casa. Desde las pensiones universales, por supuesto, desde el apoyo a los jóvenes que tanto desprecia la derecha y que hoy ya votaron a favor con nosotros, desde el aumento del salario mínimo, ¿no? Que ahora resulta que también ya lo aprueban, cuando en su momento yo recuerdo muy bien que decían, vengan a invertir a México porque lo que les podemos ofrecer como una ventaja competitiva son mano de obra barata, una especie de esclavitud moderna. Estos cambios, Leo, seguramente, lo puedo anticipar, tendrán un efecto fundamental. Dejaron fuera dos temas que me parecen importantes. Uno es el impulso del Internet como algo estratégico y como un área estratégica. Es decir, vamos a lograr que tengamos Internet aún en las comunidades más olvidadas de todo el país. ¿Eso sí estará a cargo del Estado? Sí, claro, por supuesto. Okay. Segundo tema que me parece importante es el litio. El litio no va a permitir, y todos vemos que la transición energética va hacia los vehículos eléctricos, por ejemplo, de una forma acelerada, importando o por lo menos híbridos. Y lo que estamos viendo es que el Estado reconoce que tenemos, sin duda, una gran cantidad de litio en este país y que se va a utilizar para fines estratégicos de la nación. ¿Quién lo va a producir, Arturo? También muy importante el Estado. Ahí el sí, Estado, pero ahí que sí una no, nueva empresa no o estamos, Pemex. ahí sí no. A ver, en el caso de la reforma eléctrica, sí se está permitiendo una participación de la iniciativa privada. Correcto. Hasta por un porcentaje que garantice, en el litio, que garantice que el Estado tiene el control, porque en mi opinión muy particular es un tema de hasta seguridad nacional, ¿no? Ya lo han vivido en otros países, ¿no? Alemania con los temas que tiene del gas con Rusia, por ejemplo, o en Texas también el propio gas que les Pero el litio no. El litio no, el litio va a ser un tema. Aunque no se sabe Estado. Cómo va a ser la figura para explotar. Constitucionalmente habrá que trabajar en las leyes secundarias y eso nos va a permitir, como lo he dicho, que la gente viva cosas relevantes en su hogar y que sigamos teniendo la simpatía de las y los mexicanos. Me encantó la primera opinión que dice Arturo Ávila sobre que en España, por no tener una empresa, tenían una empresa igual que Pemex ellos, española, pero los neoliberales la desintegraron, la entregaron a los privados. ¿Y qué pasa ahora? ¿Has escuchado casos de gente que vive en España? Tienes parientes, no sé, amigos, que tienen que lavar en la madrugada. ¿Qué mexicano hace eso? Ni siquiera ningún gobierno, ni siquiera los más corruptos pasaba eso. ¿Por qué? Porque la CFE siempre era nuestra, el Pemex. Empezó el problema con la reforma energética, que poco a poco, como bien decía el maestro López Obrador, de seguir la tendencia hubiera ganado Anaya o Meade. Ahorita estaríamos de rodillas igual que España. La soberanía energética es lo mismo que dice que con Alemania. Alemania, todo el mundo quiere ser Alemania, ¿no? Pues sí, y ahorita están temblando porque se cerró el gas, el suministro de gas que era ruso. Porque las guerras pasan, entonces hay que tener ese tipo de estar contemplando todo tipo de escenarios. Entonces México, como si quiere ser un gran actor en el concierto de las naciones, no puede estar de rodillas como España o Alemania si queremos ser un país serio y soberano. Entonces me gustó mucho. Ya salió el primer barco de Altamira, Tamaulipas hacia Alemania con gas licuado. Ellos por eso van a venir, como dice Claudia Sheinbaum, les interesa tanto la inversión en México que va a venir el primer ministro de Alemania para reunirse con la iniciativa privada alemana, porque México es uno de los países más importantes para invertir. Y por eso me choca cuando dicen que vamos a hacer Venezuela y que Cuba y que no sé qué y que te van a quitar tu casa y no sé cuánto. Es una tontería, y entonces aquí le recrimina Gibran a Damián. Hablan mucho de que vamos hacia adelante, no, hay que mirar atrás. Y no hablas de los grandes negocios que sucedieron con
con Iberdrola, con eso de que con $1 tú te hacías socio de ellos y ya no pagabas casi nada de luz. El Oxxo, ¿cómo va a pagar 400 pesos de luz cuando tiene todas las neveras, todas las hieleras prendidas las 24 horas y tú tienes que estar apagando los focos para que no te salga alto el recibo de la luz? Esos son los abusos que se cometieron y Damián no habla de eso. Dice, mételos a la cárcel, qué fácil, ¿no? Entonces Iberdrola, aquí se le perdonaron multas por los gobiernos alternos que creó el neoliberalismo, no por Obrador. Si por Obrador hubiera sido, pues los hubiera metido a la cárcel, pero el Poder Judicial, esos órganos alternos que creó Calderón y Fox, le perdonaron la vida a Iberdrola. Y por eso Obrador dijo, ¿sabes qué? Ya basta, vamos a comprarles todo para que se larguen de este país y dejen de estar robando. Dime qué opinas tú. Hasta luego.